Ucrania podría terminar como el conflicto más costoso y corrupto de Estados Unidos. La reconstrucción de Ucrania podría alcanzar casi $500 millones, lo que se convertiría en el conflicto en el que Estados Unidos ha gastado más recursos, de acuerdo con un análisis del medio Asian Times. La publicación destaca que, aun si Estados Unidos decidiera suspender de inmediato el apoyo militar a Ucrania, Washington todavía tendría que hacerse cargo del costo de la reconstrucción, dado que algunos de sus aliados, como Alemania, enfrentan crisis políticas que podrían derivar a un nuevo gobierno que no está del todo de acuerdo con la ayuda brindada a Kiev. Según estimaciones del Banco Mundial, Ucrania necesitaría más de $411.000 millones a lo largo de 10 años, para concretar una reconstrucción. Sin embargo, el monto sería mucho mayor, ya que la estimación se calculó únicamente a partir de los datos generados entre febrero de 2022 y febrero de 2023, por lo que el autor del artículo, Stephen Brien, prevé que el monto real, hasta agosto, sería de alrededor de $600.000 millones. El conflicto de Ucrania acabará siendo la operación exterior más costosa y quizá corrupta jamás llevada a cabo por Estados Unidos, advierte el medio. Para propósitos de comparación, la guerra en Irak tuvo un programa de reconstrucción de $60.000 millones. Estados Unidos también gastó $90.000 millones a lo largo de 12 años para Afganistán, aunque la guerra continuó en ese país, afirma Brien. El investigador del Instituto Yorktown destaca que, al igual que en los casos mencionados, el dinero de ayuda para la reconstrucción podría simplemente desaparecer dado el historial de corrupción de Ucrania. Como ejemplo está el reciente despido de reclutadores militares por órdenes del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tras descubrirse una red de corrupción para evitar el reclutamiento de jóvenes, señala Asia Times. Estados Unidos y sus aliados necesitarán soltar más de $60.000 millones anualmente para apoyar a Ucrania, y esperar que la mayoría sea robado. Y tendrán que apoyar este financiamiento por más de 10 años, sostiene. De alcanzarse esta cifra, sería más del triple de los $173.000 millones, con el tipo de cambio actual, que gastó Washington para el Plan Marshall, tras la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, el articulista sugiere que la estrategia que quiere seguir el presidente Joe Biden es alargar el conflicto lo más que se pueda. Sin embargo, cada vez hay más descontento por la ayuda financiera a Ucrania y lo poco que ha ayudado eso en el campo de batalla. A esto se suma la investigación que el Partido Republicano impulsa en la Cámara de Representantes por los presuntos actos de corrupción en los que habría incurrido Hunter Biden, hijo del mandatario estadounidense, con la empresa energética ucraniana Burisma. Los estadounidenses pueden preguntar correctamente, ¿qué están ganando con estos enormes desembolsos que realmente pesan en los contribuyentes de Estados Unidos? La política estadounidense sobre Ucrania es un desastre desde muchos ángulos, pero uno de ellos es el enorme costo en dólares de apoyar una desgracia sin fin, concluye Stephen Brien. Rusia lanzó, en febrero de 2022, la operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, frente a la agresión llevada a cabo por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la operación militar especial es la desmilitarización y desnazificación de Ucrania.
Rusia alerta que las municiones de uranio británicas y estadounidenses contaminan Ucrania. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia advirtió que las municiones de uranio empobrecido estadounidenses y británicas contaminan con radiactividad el suelo ucraniano. Ucrania se convierte en un territorio no apto para la vida a causa de las municiones de uranio empobrecido británicas y estadounidenses, radiactivas y altamente tóxicas. Se registra ya la contaminación radiactiva del suelo, denunció la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, en un artículo en el periódico Komsomolskaya Pravda. Las secuelas del uso de municiones de uranio empobrecido, indicó, pueden afectar también a Polonia, nación que limita con Ucrania. En mayo, precisó, en suelo polaco se registró un gran aumento de la radiación, al igual que en la provincia fronteriza ucraniana de Khmelnytsky. La causa, al parecer, es la misma que en Ucrania. La destrucción de las municiones de uranio empobrecido que estaban almacenadas en un arsenal en la ciudad de Khmelnytsky, señaló. Zakharova remarcó que la lluvia radiactiva puede nivelar las mediciones, sin embargo, todo el suelo que se encontraba bajo la nube que se observó sobre el mencionado almacén, así como las zonas aledañas, están ya contaminadas con partículas radiactivas. El pasado 25 de abril, Gran Bretaña admitió que entregó municiones de uranio empobrecido a las tropas de Kiev. Rusia frustra un intento ucraniano de ataque terrorista al derribar un misil S-200. Las fuerzas rusas de defensa antiaérea destruyeron un misil S-200 sobre el territorio de Kaluga, con lo cual lograron impedir un ataque terrorista ucraniano contra objetivos civiles, informó el Ministerio de Defensa del país euroasiático. Esta noche del 24 de agosto, se ha frustrado un intento del régimen de Kiev de llevar a cabo atentados terroristas contra objetivos civiles en el territorio de la Federación de Rusia, utilizando un misil de defensa antiaérea S-200 mejorado, señaló la defensa rusa. También detalló que el proyectil fue detectado y destruido en la región de Kaluga. El 19 de agosto pasado, las Fuerzas Armadas de Kiev también dispararon un misil S-200, pero en contra de Crimea. Sin embargo, en aquella ocasión las fuerzas rusas también derribaron el proyectil. El 9 de julio pasado, el Ministerio de Defensa de Rusia denunció que Ucrania había lanzado un ataque a 3 regiones de Rusia, usando una versión modificada del misil tierra-aire S-200. 2 misiles S-200 fueron derribados por las defensas aéreas y otros 2, desviados de su trayectoria con sistemas de guerra electrónica.